Bueno, entonces les decía que la leyenda cuenta que el joven matemático Franz Friedrich Gauss era un niño muy latoso en la primaria y para entretenerlo, su maestro le puso a sumar todos los números del 1 al 100. Entonces el joven Gauss se sentó, escribió unos cuantos trazos en su cuaderno y enseguida le dio la respuesta. Y entonces, cuando le preguntó su maestro cómo lo había hecho, Gauss le mostró el método que utilizó. Entonces, lo que hizo fue, voy a sumarlos todos los números del 1 al 100, así, más 100. Pero entonces, en lugar de sumarlos de esta manera, lo que hizo fue acomodarlos así, uno, 2, 3, así hasta el 50, ¿verdad? Y luego empezó con el 51 aquí. Fíjense que el número anterior es el 49. Entonces aquí es el 52, 53, etcétera, hasta que llegó al 99 y luego al 100, ¿verdad? Y entonces lo que hizo Gauss fue sumarlos a la edad de 8 años, ¿no? Tenía esta propiedad y entonces aquí, ¿cuánto suma el primero? El primero suma 101, ¿correcto? El segundo, ¿cuánto suma? 101. El tercero, ¿cuánto suma? 101, etcétera. Y el último, ¿cuánto suma? 101, ¿verdad? Entonces teníamos uno más 100 es igual a 101 por ¿cuántos? ¿Cuántos son los que tienen aquí? Por 50, ¿no? Eh, y entonces lo único que tuvo que hacer el Gauss fue hacer esta operación, 101 por 50, ¿verdad? Porque son 50 veces. 0,00505 y entonces le da como resultado esta respuesta. Entonces, la solución a esto es eh, 5050. ¿Ok? Y esto fue lo que inició o lo que se conoce en la actualidad como inducción matemática. Ma- ¿Ok? ¿Qué es el tema que vamos a ver el día de hoy? Inducción matemática. Otro ejemplo de inducción matemática que conocemos muy bien, no sé si ustedes han escuchado hablar sobre este jueguito que se llama las Torres de Hanoi. Torres de Hanoi. ¿Conocen este juego? Sí, ¿Sí? ¿De qué se trata? Bueno, se trata de tener tres torres. Una, digamos que son palitos, ¿no? Los que ponen así. Tres palitos, ¿sí? Y entonces, estos palitos tienen unas esferas, unos discos, ¿no? Unos disquitos así. Un disco, luego otro disco más pequeño, otro disco más pequeño. Y entonces de lo que se trata el juego es pasar todos los discos de un palito a otro. La única regla es que no puede haber un disco más grande encima de un disco más pequeño. No, entonces, por ejemplo, si solo tenemos un disco, pues se trata de pasar de la torre 1 a la torre 3 y se puede utilizar la torre 2 como auxiliar. ¿Ok? Entonces, si solamente tengo un disco, ¿verdad? Imagínense que solamente tengo un disco, entonces es posible pasarlo, ¿verdad? Si yo tengo un disco, simplemente agarro, lo levanto y lo paso para acá y lo borro de este lado, ¿verdad? No tengo ningún problema. Ujú. Bueno, ahora, supongamos que supongamos que tenemos
n-1 discos, ¿no? Y entonces, supongamos que sabemos el algoritmo para pasarlos aquí, ¿no? n-1 discos con n cualquier número natural. Y supongan ustedes que conozco el algoritmo para pasarlos aquí, a la torre 2. Bueno, pues si entonces ahorita me llegan y me dan exactamente n discos, pues como yo ya conozco el algoritmo para pasar los n-1, entonces agarro los n-1 que están aquí arriba y los pasamos para acá. ¿Ok? ¿Sí? Aquí ya pasé los n-1. n-1. ¿Ok? Y entonces aquí me va a quedar solamente un disco. Este disco agarro y lo paso para acá. Ajá. Y luego, aquí en el disco 2, en la torre 2, tengo n-1. Entonces agarro y los paso para acá, siguiendo las reglas de no encimar mm, discos grandes en discos chicos y moviendo de uno en uno. Entonces, pues paso los n-1 y entonces ya pude pasar los n. No sé si se entendió ese ejemplo. Bueno, si no, lo podemos hacer numéricamente. A ver, déjenme ver. Numéricamente, vamos a poner. A ver. Una vez vi uno bien bonito. Ajá. Sí, me encuentro. Aquí está. No sé si hayan visto este, que se llama Simulador de Torres de Hanoi, ¿no? Que son justo lo que les acabo de explicar. ¿Ok? Entonces, vamos a ponerle aquí. Vamos a ver. Vamos a ponerle con uno. Bueno, no se puede con uno. Entonces, con dos. Entonces, ¿qué hago? Paso este para acá. Pasé los n-1. Luego paso este para acá. Y este para acá. Y lo logré. ¿Verdad? Ahora, supongamos que tenemos 5. ¿Ok? Entonces, yo no sé cómo lo voy a hacer, pero voy a pasar los cuatro primeros discos aquí. Si yo ya supiera cómo pasarlos, pues los paso, ¿verdad? Si eso no lo para, empiezo aquí. Ahora vamos a hacerlo. Pam, pam. Ah, no me va a quedar. Ahí. Reset. Entonces, empiezo aquí, acá. Por ejemplo, aquí puedo utilizar esto como auxiliar. Fíjense, ya puedo pasar 3 aquí. Entonces, paso el que está aquí abajo. Y ahora yo no sé cómo lo vamos a hacer, pero tenemos que pasar estos 3 que ya sabemos cómo se mueven, ¿no? Al otro lado. Entonces vamos a intentarlo. Este para acá, este para acá, este para acá, este para acá y este para acá, ¿no? Y bueno, ahora me van a quedar en la torre del medio, no importa. Pero el caso es que si yo ya supiera pasar 4, a ver, vamos a hacerlo con 4. Si ya sé cómo pasarlos, pues ya gané, ¿no? Vean, 3, ahí me equivoqué. Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. Ya sé pasar como 3 y entonces ahora lo hago con estos que me quedan, ¿no? Entonces sería este para acá, este para acá, este para acá y ya paso los 3 como Dios me dé a entender. 16 movimientos. Bueno, hice uno de más porque me equivoqué. ¿Ok? Entonces esto es precisamente la inducción.
¿no? Entonces, vamos a escribirlo todo esto como lo siguiente. Entonces, consideremos el conjunto de números naturales. Consideremos el conjunto de números naturales que para nosotros van a empezar desde el cero, etcétera. ¿Ok? Entonces, enunciamos el principio de inducción matemática. Vamos a ponerlo con rojo para que se vea que es importante aquí. Principio de inducción matemática. Y a la letra dice lo siguiente. Sea P una propiedad que puede o no tener los números. ¿Qué propiedad? Pues lo que sea. Pueda tenerla o no tenerla pero que sea una propiedad de números. Si ustedes me dicen P de X es ser rojo, no, rojo no es una propiedad de números naturales, ¿no? Una propiedad como ser primo, ser par, ser divisible entre 5, qué sé yo, una propiedad que pueden o no tener los números naturales. Los números naturales. Entonces dice así. Si P de cero, vamos a ponerlo diferente. Sí, es un sí entonces, ¿no? Entonces sí uno. P de cero. ¿Qué significa eso? Que el cero tiene la propiedad. Y dos, cada vez que P de n, entonces P de n más uno, pues entonces P de x para todo x en los naturales. No, entonces, ¿qué es lo que dice esto? Si tenemos una propiedad de números naturales que la cumple el cero y cada vez que la tiene alguien, la tiene de su sucesor, entonces todos tienen la propiedad. ¿Ok? Ese sería el principio de inducción matemática. Ujú. ¿Sí estamos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Por qué? ¿Qué querría decir, no? Querría decir esto. También podemos enunciarlo de la siguiente manera. Eh, Déjenme cambiar de página. ¿Puedo cambiar? Podemos enunciarlo de la siguiente manera. Dice así. Sea A un conjunto contenido en los números naturales. Si uno, el cero está en A, y dos, cada vez que n está en A implica que n más uno está en A, entonces A es igual a todos los números naturales. Como pueden ver, es exactamente lo mismo, ¿verdad? Nada más que aquí la propiedad P de X sería igual a X pertenece a, ¿no? Esta sería la propiedad. Pero si cambiamos propiedad por X pertenece a, tenemos esta situación, ¿no? Cero pertenece a, cada vez que n pertenece a, entonces n más uno pertenece a, entonces todos pertenecen a. ¿Qué quiere decir? Que todos pertenezcan a, pues quiere decir que los números naturales son todo el conjunto A. ¿Ok? Bueno, ¿cómo se utiliza el principio de inducción matemática para estas propiedades que les acabo de describir? Pues como sigue. Ahí. Ah, espérenme. Espérenme porque se me movió. A ver. Ahí está otra vez, ¿no? Ejemplo. Ejemplo. Vamos con la fórmula del joven Gauss, ¿no? Dice así. Para cada número natural, la suma
desde que i va desde 0 hasta n de i, o lo que es lo mismo, 0 más 1 más 2 más n, es exactamente igual a n por n más 1 sobre 2. Como lo hizo Gauss, ¿no? ¿Se acuerdan que dijimos era, bueno, Gauss lo tenía como 101 por 50, pero esto es 101, perdón, 101, ay, 101 por 50, que es 100 entre 2, ¿no? Es esta misma fórmula, ¿de acuerdo? Entonces, demostración. Y entonces estas son las demostraciones que se llaman demo por inducción sobre n, ¿no? Entonces vamos a ver. La suma, vamos a hacerlo con n igual a 0. Entonces, ¿cómo quedaría con n igual a 0? Pues sería 0 nada más, ¿no? 0, ciertamente 0 por 0 más 1, ¿cuánto es? 1 entre 2, ¿no? Entonces esto es, se cumple la igualdad. Entonces para n igual a 0, se cumple, ¿no? También hay quienes no les gusta poner al 0 con los naturales y pues dice, no, yo empiezo con 1 se vale, ¿no? Entonces, a ver, con 1, ¿cómo sería? La suma de 1, ¿verdad? O sea, 1 nada más, sería pues 1, ¿cuánto es 1? 1 más 1 por 2 entre 2 y esto claro que es 1, ¿ok? Y ahora, alguien inocentemente lo podría intentar haciéndolo, vamos a hacerlo por casos, ¿no? O sea, esto no, normalmente no, nadie lo hace, pero yo sí lo voy a hacer. Eh, Alguien podría intentarlo. A ver, ¿será cierto para el 2? ¿Cuánto me da 1 más 2? ¿Será cierto que esto es 2 por 3 sobre 2? Pues sí, ¿no? 2 por 3 sobre 2 es 3 y 3 es igual a 3. Para el 4, digo, para el 3, 1 más 2 más 3, ¿será cierto que esto es 3 por 4 sobre 2? 3 por 4, 2, entre 2, 6. 1 más 2 más 3, 6. ¿Sí está bien? A ver, verifíquenlo para el 5. Digo, para el 4. 1 más 2 más 3 más 4. ¿Cuánto es esto? 10. ¿Y cuánto es la fórmula? Me diría, esto debería ser 3, perdón, 4. 4 por 5 entre 2. Y esto es igual a 10. Se sigue cumpliendo, ¿sí lo ven? Sí, Por profe. ejemplo, para 10, a ver, vamos a hacer para 10. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 más 10. Entonces hacemos la suma. 1 más 2, 3, 6, 10, 15, 21. Hasta acá va 21, 28, 36, 45, 55. Entonces la suma del 1 al 10 es 55. Pero fíjense que la suma del 1 al 10 es 10 por 11 entre 2. ¿Cuánto es 10 por 11? 110 entre 2, 55. Entonces sí me cuadra. Sí me cuadra todos los números. Sí, sí, sí entendieron la fórmula. Sí, Sí. Sí, profe. Bueno, entonces ahorita lo vamos a probar por inducción. Bueno, ya lo estábamos probando por inducción, ¿no? Entonces la inducción vas para n igual a 0, funciona. Ahora fíjense bien. Mi hipótesis, esto se llama hipótesis de inducción. Al revés, hipótesis de inducción. Inducción. Supongamos que la suma del 1 más 2 más n es igual a n por n más 1 sobre 2. Supongamos.
Esta sería mi hipótesis de inducción. Fíjense que aquí cuando puse yo el principio de inducción, ¿no? Dijimos, cada vez que Pn pasa, entonces ocurre Pn más uno. ¿Ok? Entonces vamos a suponer que pasa esto y veamos que también ocurre el Pn más uno. ¿No? Entonces vamos a ponerlo así. Supongamos que pasa esto. Entonces ahorita llego y me pregunto cuánto es uno más 2 más n más n más uno. Bueno, pues esto es igual a uno más 2 más n más uno. Así, ¿verdad? Por la propiedad asociativa. Y esto es igual a n por n más uno sobre 2. ¿Por qué? Más, ya cambié de color, más n más uno. Porque habíamos dicho que la primera parte, o sea, todo lo que voy a subrayar ahorita de rojo, la primera parte, ¿cuánto sumaba? Aquí lo tengo, ¿no? Sumaba esto que tengo aquí, ¿sí? Entonces, esta primera parte que la subrayé en rojo es esto que tengo aquí en n por n más uno sobre 2. ¿Sí? ¿Estamos bien? Más n más uno. ¿Ok? Bueno, pues ahorita lo único que tengo que hacer es la suma de esta fracción con este entero. Entonces, como este no tiene fracción, lo vuelvo fracción y hago la suma de fracciones como me enseñaron en la primaria. ¿Cómo me enseñaron en la primaria? Se multiplican los denominadores, 2 por uno 2. Luego este uno multiplica a este, n por n más uno. Y este multiplica aquí, más 2n más uno. ¿Sí se acuerdan o no? ¿Cómo se suman fracciones? Sí, profe. Bueno, entonces fíjense que aquí, arriba, ahorita me queda, eh, fíjense que me queda n cuadrado más n más 2n más 2, todo dividido sobre 2, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Bueno, entonces, fíjense que este es un 3n, ¿no? Este n con 2n son 3n. Lo voy a dejar así para que ustedes cuando lo revisen se acuerden de dónde salió. O sea, hice la multiplicación n por n cuadrado, n por 1, n. 2 por n, 2 y 2 por 1, 2. Entonces, pero ya simplificado, pues quedaría así, n cuadrado más 3n más 2 sobre 2. Y el polinomio de arriba, bueno, el de arriba, lo puedo factorizar, ¿no? ¿Cómo se puede factorizar? Pues con un n más 1, n más 2 sobre 2. Todo el mundo sabe cómo factorizar polinomios de grado 2, ¿no? Dos números que sumados me den el 3 y multiplicados me den el 2. ¿Ok? Y entonces me queda n más 1 por n más 2. Entonces la fórmula me dice, entonces 1 más n más 1 es exactamente el número, el último, por el sucesor dividido entre 2. ¿Ok? Por lo tanto, por el principio de inducción, por el principio de inducción que se cumple, pues para todo número natural, la suma de los primeros n números es n por n más 1 sobre 2. Bueno, aquí ya no se alcanza a ver el n por n más 1 sobre 2. Y entonces esto es la forma en cómo el joven matemático Frank Gauss nos mostró el camino de la inducción matemática. ¿Ok? ¿Mm? Bueno, ¿dudas? no, Bueno, a ver, déjenme ver. ¿Quién llegó? ¿Quiénes están por aquí? Bruno. ¿Y los demás dónde están?
¿No les avisaron que teníamos clase? Sí, sí les avisé, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Porque solamente hay 30 conectados. Bueno, ya más o menos son los que quedan, ¿no? En la clase. Ok, este, nuevamente, como no tengo la versión profesional, se me acaba la reunión en 10 minutos, pero lo vuelvo a iniciar, ¿va? Si me voy, vuelve a iniciar. ¿De acuerdo? Ok, Sí, profe. Ok. Bueno, entonces vamos con el otro. Con otro ejemplo. Eh, entonces, dice aquí, teorema. Teorema. Dice, siempre es posible pasar n discos de la torre uno a la torre 3 cumpliendo las reglas, ¿no? Y entonces sería, caso n igual a uno, pues simplemente pasa el disco de la torre 3 de la torre uno a la torre 3. No, así agarro el disco, lo agarro y lo paso. Eso siempre es posible. ¿Ok? Supongamos, esto se llamará hipótesis de inducción. Inducción, que podemos mover n discos de la uno a la 2. Bueno, a cualquiera de las otras dos. De la uno a otra. De la uno a otra. ¿Ok? Entonces ahora supongamos que tenemos n discos. Supongamos que hay n más un discos. Bueno, entonces por hipótesis de inducción pasa los últimos n discos a la torre uno. Digo, a la torre 2. ¿Ok? Bueno, em, luego pasa el primer disco a la torre 1, a la torre 3. Bueno, y ahora pasa los de la torre 2, ¿cuántos son? Luego pasa los n discos de la torre 2 a la 3, porque ustedes ya me dijeron que sí se podía, ¿no? Es la hipótesis de inducción. Supongamos que siempre podemos mover n discos de la torre 1 a cualquier otra. Entonces ahorita los tengo en la torre 2, los paso a la torre 3. ¿Ok? Y ya, entonces siempre se pueden pasar cualquier cantidad de discos. Por cierto, eso no estuvo tan interesante, ¿verdad? Eh, si yo tengo dos discos, pues hago esto, número par, así, ¿no? ¿Cuántos movimientos? Bueno, si tuviera un disco, ¿cuántos movimientos? Vamos a escribirlo. Entonces, ahorita vamos con esto que también me gusta mucho a mí, que es la deducción, saber cuántos movimientos. Entonces, si tengo n igual a uno,
Bueno, vamos a ponerle así. Déjenme ponerle aquí un cuadrito. Muy bonito. Así. Entonces, si tengo N y aquí movimientos. Si tengo un disco, ¿cuántos movimientos me tardé? Pues uno nada más, ¿no? Agarré el disco y lo pasé para acá. ¿Sí? Si tengo dos discos, ¿cuántos movimientos me tardo? Si tengo dos discos, cuéntenle. Uno, dos y tres. ¿Sí estamos? Sí, 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 sí. Sí, sí. Entonces, con dos, pues me tardé tres. Con tres, ¿cuántos me voy a tardar? 7. Siete. Seguro. Ahí está. Siete. A ver. Uno, dos, tres. Fíjense, ahí van los tres que llevaba, ¿no? Los tres del anterior. Luego este va a ser cuatro. Y luego los otros tres. Uno, dos, tres. Entonces fueron siete. Ujú. Entonces, para n igual a 3, para n igual a 3, ¿cuántos tengo? 7. 4 15. para n, Entonces n más 1, 2, ¿qué? n más 1. Menos 1. ¿Sí? Fíjate que este es 2 a la 1 menos 1. Este es 2 al cuadrado menos 1. Este es 2 al cubo menos 1. Este es 2 a la 4 menos 1. Entonces, para n van a ser 2 a la n menos 1. ¿Sí está bien o no? ¿Les gustó la conjetura? Sí. Bueno, pues entonces escribamos eso como teorema y probémoslo, ¿no? Entonces dice aquí, teorema, profe, mande, ¿le puede regresar tantito a la anterior? ¿sí? ¿A esa o una más anterior? Sí, a esa, ya, gracias. Sí, No, pero sí le puede regresar a una anterior, por favor. claro. Nada más deja que termine de copiar. Sí. ¿Quién? Ya, nada más tome ¿Ya? captura. Ok, Gracias. 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 Bueno, entonces ahorita dice teorema. Teorema. El número mínimo de movimientos, porque siempre nos podemos equivocar, ¿no? Como en el otro que me equivoqué, ¿se acuerdan? Movimientos para mover n discos es 2 elevado a la n menos 1. O sea, así, ¿no? 2 elevado a la n menos 1. ¿Cómo se va a hacer la demostración? Demo por inducción sobre n. Entonces, vamos a probarlo que para 1. Si n es igual a 1, pues nos tardamos un movimiento. Y 1 ciertamente es igual a 2 a la 1 menos 1. Entonces, para n igual a 1, checa. La inducción puede empezar en 0 o puede empezar en 1. Ok, aquí como no tiene sentido, bueno, sí tiene sentido también, ¿no?
Para cero también checaría cuántos movimientos tengo para cero, para mover cero discos. Pues cero, ¿no? Y cero ciertamente es 2 a la 0 menos 1. Entonces, pero para que tenga sentido físico, pues vamos a ponerle n igual a 1. Hipótesis de inducción. Supongamos que para mover n, tómenle captura porque ya